Bueno, continuamos entonces con hidrosfera. Vamos a seguir con la clase y compartimos en las aguas oceánicas. Muy bien. Siguiendo la clase, eh, nosotros está en la otra diapositiva, denme un minuto, porque en hidrogeología, en la clase de hidro, dejamos de compartir esta, vamos a esta otra. La diapo que les quiero mostrar es esta, ¿eh? Que esta está acá, la voy a poner allá también, en la otra, después lo vean. Bueno, fíjense acá, lo que estamos viendo es simplemente la proporción del agua que está en la superficie de la Tierra. Cuando digo en la superficie de la Tierra me refiero al planeta, y cuando digo en la superficie, la palabra superficie la voy a poner entre comillas, porque vamos a incluir el agua subterránea, que digamos, está en una ubicación subsuperficial, ¿sí? Pero que el agua subterránea, vamos a ver, que tiene la característica de estar de alguna forma en contacto con la superficie de la Tierra. Diferente es el agua. No sé si alguna habrá escuchado una noticia hace un año, creo que fue el año pasado o el anteaño pasado, en donde hablaban de la cuenca, no, hablaban del acuífero, de un acuífero muy grande, de un acuífero, el acuífero más grande del mundo, que estaba ubicado en el manto terrestre. Cuando escuché esa noticia, yo dije, está un acuífero ubicado en el manto terrestre a 100, 200 o 300 kilómetros de profundidad, no me suena muy... Sí, Bueno, en realidad, ¿cómo, Marce? imposible decir. Entonces, en realidad era una noticia, no era una fake news, como hoy ya fake news está ya conocido, ¿no? La palabra fake como de engaño, las famosas fake news, y ahora con el coronavirus han aparecido 300 millones de ese tipo de noticias, pero no era una de esos tipos de noticias, sino que era más bien, yo diría, metafóricamente hablando, hablaba, porque lo explicaba bien después el artículo, y de hecho se refería a un artículo científico, pero el artículo era un artículo de tipo periodístico, pero sí hacía referencia al artículo científico, y lo que explicaba era que en realidad se había descubierto en una mina de diamante, dentro de un diamante o relacionado, o digamos, la palabra no me sale ahora, pero no importa. Junto con los diamantes habían encontrado un mineral que se podía encontrar en el manto, se llama riebequita o algo por el estilo, que tiene en su constitución una molécula o dos moléculas o tres moléculas de agua. Aún en el fondo, en el manto de... Entonces, si nosotros, porque hemos estudiado la clase 1, y nos acordamos que en realidad el manto representa el 80% del volumen de la Tierra, significa que hay mucha más agua en el manto que en cualquier otro lugar de la Tierra, y mucho más que en la superficie, obviamente, que es apenas una lámina de agua en relación a lo que es el diámetro de la Tierra. Esto primero que hay que probarlo, ¿no? Primero hay que pensar, ¿realmente esa riebequita es parte constitutiva del manto terrestre? ¿Está en la cantidad que dicen? Pero es interesante pensar la cantidad de agua. Y ahora, yo que estoy leyendo un poquito más o mirando un poquito más estas páginas de Geologic Page,
que se las recomiendo porque tienen artículos lindos, interesantes, quizá un poco, no sé, medio fuertes para ustedes, pero en general son artículos de divulgación. Justamente están hablando de la importancia del agua en el manto terrestre. Y dentro de lo que es la importancia del agua, de la importancia del oxígeno en el manto. Y están descubriendo nuevas formas de movimiento dentro de lo que es el manto a través del estudio del agua presente en el manto. Pues fíjense cómo uno puede relacionar la atmósfera con la hidrosfera, y ahora estamos relacionando la hidrosfera con el interior de la Tierra. O sea, obviamente es un solo sistema, eso está clarísimo. Inclusive uno podría asociar, incorporar en este sistema el sistema solar, ¿no? Pero digamos, bueno, dentro de lo que es la Tierra, es interesante verlo como un sistema completo e interconectado, ¿no? La otra vez me acuerdo que había habido 3 o 4 sismos muy seguidos, y que justamente preguntaban un poco, o suelen preguntar a veces, o amigos, o a veces sale la pregunta de si es posible que un sismo en Japón pueda afectar el volcán en Chile. En principio no diría que no, porque la distancia es tan grande que uno diría que no. Pero yo hice una comparación y dije, yo no me animaría a decir que no tan rotundamente, cuando en una tela de araña, que digamos proporcionalmente es parecido, pero sí tenemos telas de araña, no sé si han visto alguna tela de araña grande, pero son algunas gigantescas, y la araña está en el medio, y cualquier movimiento dentro de lo que es esa tela, la araña lo percibe, ¿no? Entonces yo digo, podríamos también tener en cuenta eso. Eso les da a ustedes una idea de la importancia del sistema en sí mismo, ¿no? No solo, digamos, verlo, no podemos verlo separado, no podemos ver toda esta cuestión completamente separada. Por eso me interesa como incorporar estos conceptos. ¿Algún comentario? Quiero compartir ahora el otro, de acá. Volvemos. ¿Comentarios, preguntas, alguna cosita? Marce, ¿vos querés hacer un comentario? ¿Sumar a estos delirios que se me ocurren? Bueno, me parece que se hace un poco más interesante, ¿no? Delirando un poco y tirando así alguna cuestión. Bueno, yendo un poco, o volviendo un poco a esta que habíamos visto, esperen que voy a meter acá, yo había hecho algo, ahí estamos. Fíjense entonces que, esperen acá, lo voy a meter acá, inicio, una diapositiva, lo voy a meter acá. Esperen. Ahí está. Después le vamos a leer el título. Entonces, fíjense la proporción que hay entre el océano, el agua libre, estamos hablando acá, de Agua los salada. océanos. ¿Cómo? Agua salada, ¿no? Sí, sí. Océano. El agua de los océanos frente al resto del agua que suman los glaciares, más el agua subterránea, más el agua libre sobre la superficie de los continentes. Fíjense la proporción, 97 contra casi el 3%,
Y dentro de ese 3%, el 2,15 lo representan los glaciares. El agua subterránea representa el 0,6% y el resto del agua en la superficie de la Tierra representa mucho menos del 0,01%. ¿Ven esta? Bueno, un poquito, el 0, sería el 2 por 1000, no, 2 por 1000%, el 2 por 10.000, el 2 por 10.000. O sea, proporcionalmente es mini, ¿no? Y sin embargo, para nosotros, bueno, es el agua, aparte del agua subterránea, es el agua que utilizamos para beber, casi, digamos, porque casi nadie usa la cantidad de litros y litros de agua que caen del cielo, ¿no? ¿Alguien toma el agua o alguien junta el agua de lluvia? La sangre. ¿Alguien? Sí, ¿Alguna para las vez? plantas. Para las plantas. ¿Y las bebe? ¿Lo beben al agua de lluvia? Para las plantas. No, profe. Sí. Y ahora ya no es muy sano eso, creo, ¿no? Por el pH y todo eso del agua. En realidad habría que ver, el pH depende dónde. Si uno junta el agua en los primeros minutos de lluvia y vive en Avellaneda, seguramente va a juntar una gran cantidad de polvo. Y en ese polvo va a haber gases, y en ese polvo va a haber cenizas, y va a haber probablemente metales pesados. Pero en zona, y uno puede dejar pasar esos primeros minutos de lluvia y juntar el resto. Inclusive también permite el lavado de las cañerías y de los techos, ¿no? Pero se junta una cantidad de agua impresionante. Entonces sí es una cantidad. Entonces ahí el pH, digamos, habría que, esto es todo para estudiar, ¿no? Yo no tengo, probablemente alguien ya lo haya hecho. Digamos, seguramente si yo junto los primeras gotas de lluvia, o los primeros milímetros de lluvia, voy a encontrar que el pH o que las características de esa agua son diferentes de la segunda parte, que va a estar agua más limpia. Todos dicen que hay que dejar al principio que llueva 10 minutos y después recién Claro, juntar. exacto. Claro, para limpiar techos y también para que se limpie la atmósfera. Justamente arrastra todo el polvo y y sobre todo la piel, porque el polvo, en realidad, el polvo que nosotros vemos, muchísimo de ese polvo es piel humana, ¿no? Dentro de las casas suele decirse que el polvo que uno, cuando después de un día, bueno, en mi caso son varios días, pero no importa, esa es otra historia, pero uno pasa el dedo arriba de un mueble y se encuentra con una cantidad de tierra, que uno le dice tierra, ¿no? Bueno, tiene mucho más piel humana que tierra. Así que es interesante esto. Bueno, por ahí vamos. Entonces, hasta acá un poco las proporciones, ¿no? Voy a sacar este que quedó Profe, ubicado. Sí, hay un concepto que decía ahí, mares internos, que no me queda muy claro. Mar Chiquita, por ejemplo. Mar Chiquita en Córdoba, ese es El un Mar mar interno. Muerto, el Mar Caspio, el lago Mar Baikal. Caspio, Sí. claro. Son Está. mares internos que no tienen conexión con los océanos. No así, por ejemplo, el Mediterráneo, que sí tiene conexión. El Mar Negro tiene conexión, pero es una conexión muy pequeña, ¿no? Piensen que el Mar Negro, que está al norte de Turquía, se conecta al mar Mediterráneo por el Bósforo, que es un canal muy pequeño, y el Mediterráneo se conecta al Atlántico por Gibraltar. Pero igual podríamos decir que hay intercambio
de agua, ¿no? Pero sí, esos son los mares internos. Entonces, yo no tomaría el Mediterráneo como un mar interno, pero bueno, relativamente lo es. Porque el intercambio entre ambos mares es relativamente poco. Hay un intercambio en las mareas, ¿no? Porque cuando hay mareas, digamos, sube el Atlántico, entonces entra el agua al Mediterráneo, y cuando baja el Atlántico, corre el agua hacia el exterior del Mediterráneo. Esas corrientes eran utilizadas en algún momento o al principio de la Segunda Guerra Mundial por los submarinos alemanes, que utilizaban justamente esa corriente para apagar motores y no ser detectados, pero después ya se dieron cuenta y no sé qué pusieron, ya los hundieron igual, ¿no? Acá se conecta todo con todo, la historia, los submarinos, las corrientes, las mareas, las corrientes, bueno, es todo conectado. Me parece interesante, digamos, ir conectando todo esto justamente para entender que no hay cuestiones aisladas, que no podemos tomar fenómenos aislados, aunque para estudiarlo sí necesitamos ver, bueno, la atmósfera, la hidrosfera, pero en general podemos conectar todo. Bueno, en esta diapositiva lo único que estamos viendo es las aguas continentales. Podríamos ver un poco, por decir, en Argentina. Argentina. ¿Por qué? Porque justamente en la Argentina nosotros tenemos dos vertientes, pero esto es como medio descolgadito, pero no importa, ya que está la diapositiva lo voy a explicar. Hay dos vertientes. ¿Qué significan vertientes? Las vertientes significan que el agua, cuando cae de las precipitaciones, va a ir hacia uno o hacia otro lugar. Deme un minutito, por favor. No era falsa alarma. Va a ir hacia un lado o hacia otro, dependiendo la zona montañosa de que se trate. En el caso de la Argentina, la mayoría de las corrientes o de la escorrentía es de vertiente atlántica. Todos los ríos, sobre los del norte del país, van a dar al océano Atlántico. Y si no, quedarán, por ejemplo, en el caso de Mar Chiquita, que es un mar interior, el río Dulce, que viene de Santiago del Estero, deja sus aguas ahí. Pero los principales ríos, el Paraná, bueno, toda la cuenca del Paraná o toda la cuenca de los ríos de Buenos Aires, los ríos de Chubut, son de vertiente atlántica, los ríos patagónicos. Pero hay una zona de la cordillera patagónica que tiene vertiente pacífica, es decir, ríos, como por ejemplo, vamos a ver, el Puelo puede ser, el lago Puelo, no me acuerdo del río que está por ahí. ¿Te acordás, Marce? No, pero ese es vertiente pacífica, el Puelo. Claro, el Puelo es vertiente pacífica. El Lácar también es vertiente pacífica. El arroyo que desemboca en el lago Lácar en San Martín de los Andes, es de vertiente pacífica, porque el Lácar deja sus aguas ¿cómo se dice? Y después todo el Mascardi y eso drenan también Pacífico por el río Manso. Exacto. Ustedes pueden verlo. Bueno, esta característica la vamos a volver a ver cuando estudiemos glaciares. Cuando veamos los glaciares, ahí sí vamos a ver el por qué, vamos a dar la explicación de por qué tenemos en la Argentina ríos de vertiente pacífica, cuando en principio tenemos la cordillera de los Andes,
que nos separa de Chile, es un contrasentido, pero es interesante la presencia de estos glaciares, de estos valles glaciares, que son los responsables de que haya, digamos, agua, correntía de vertiente pacífica. Acá estoy leyendo, algo, bueno, esto lo podríamos ver después le podemos terminar unos... Ah, fue tu contestación, Le Marcia. mandé ahí, bueno. Claro, del campo magnético, claro. No sé si se Fabiana, pasanos la noticia por acá, porque supuestamente debe ser... Ah, ahí está, bueno. ¿Esto es de ahora? Porque a veces estas noticias suelen ser reiteración de una noticia de años anteriores, ¿no? Pero después voy a contar sobre esto, porque tuvimos, la otra vez hicimos una entrevista a un físico, a un geofísico de la Universidad de La Plata, del laboratorio, del Observatorio de La Plata, que nos contó algunas cositas, ¿eh? Así que eso lo vemos después. No me quiero ir de tema ahora. Lo podemos tomar unos minutos al final. Muy bien, seguimos. Acá sí, acá hay un par de glosarios, un par de definiciones que nos van a ayudar a comunicarnos, básicamente, ¿eh? En el caso son cuencas. Acá tendríamos que saber también, nos está faltando el concepto de cuenca, que lo podemos ver, a ver, no, al concepto de cuenca lo vemos mejor cuando vemos procesos fluviales. Cuando vemos en geomorfología fluvial, ahí vemos el concepto de cuenca. Pero para no dejar la palabra, digamos, ahí sin definir, podemos hacer un dibujito rapidito, acá arriba, en donde cuenca, nosotros podríamos dibujar, por ejemplo, este sería la línea de costa, este sería el mar, ¿eh? Y nosotros tenemos un río que va a dar al mar. Y a su vez, el río tiene tributarios, ¿eh? Esto podríamos ver un río, como puede ser, por ejemplo, el río Salado en la provincia de Buenos Aires, el río Matanza o el riachuelo Matanza, ¿eh? Que llega hasta ese arroyo, esos tributarios, puede haber de distinto orden, pequeños arroyitos que van sumando el agua a los ríos principales, pero llegan hasta un punto. ¿Cuál es ese punto? ¿Por qué llega? ¿Por qué nosotros podemos dibujar un río o una red de drenaje, tal como se llama esta forma? ¿Por qué podemos dibujarla hasta un punto? Porque acá, voy a marcarlo con otro color, acá hay un límite que me va a separar esta cuenca de otra cuenca. Ese límite no es otra cosa que la parte más alta de una montaña, podríamos decir. Lo voy a explicar así. Si yo tengo una montaña o una loma, podríamos decir, porque digamos en Buenos Aires no hay montaña, pero si nosotros tenemos una loma y vemos, y el agua, justo le voy a meter azul sobre azul, pero vemos que cae agua de las precipitaciones, una de las laderas me va a llevar el agua hacia un lado y la otra hacia otro. Probablemente esta agua de escorrentía pueda pertenecer a este lado, a esta cuenca, y el otro va a pertenecer a otra cuenca. Esto que vemos acá lo vamos a llamar divisoria de aguas. Y la divisoria de aguas representa el límite de las cuencas. ¿Estamos? ¿Algo más para agregar a esa definición, Marce?
Algo que Oh, haga un divisoria. poco más de luz. Mm, ¿Ah? Esto es importante eso. porque, ¿por qué lo menciono ahora? Porque estamos hablando de cuencas endorreicas y de cuencas arreicas. ¿Ah? Bueno, las cuencas endorreicas, vamos a borrar un poco, son cuencas en donde el agua llega a mares interiores, ¿eh? O a salares, por ejemplo, o a lagunas, ¿eh? Bolsones intermontanos, el oeste bonaerense, que es una zona, digamos, que no tiene salida al mar directo, la tiene digamos, de forma subterránea, pero no de forma de escorrentía. Mar Chiquita se ubica, en Mar Chiquita no de Mar del Plata. Mar Chiquita, digamos, si acá está Córdoba, acá está Santiago del Estero, acá está Santa Fe y Buenos Aires, Mar Chiquita está ubicado en el norte de Córdoba y recibe el agua de Santiago del Estero, pero no hay salida por la superficie de Mar Chiquita. ¿Tá? Así como hay en la Puna, también hay zonas en donde se junta el agua en salares, que justamente la particularidad del salar es que recibe gran cantidad de agua cargado de sales y como no tiene salida hacia ningún lado, esa agua se evapora y deja las sales cristalizándose en la superficie del salar. Por eso a veces cuando yo no he estado en eso, ahí esos salares no he visitado. Pero vos sí, Marce, ¿no? Algún salar estuviste. Alguno estuve, sí. ¿Eh? Sí, Bueno, estuve, cuando llueve, decime. No, no. Mm. En esos salares, cuando llueve, se produce un fenómeno particular que es que se junta una cantidad de agua que pueden ser 10, 15, 20 centímetros y uno puede entrar con el auto durante kilómetros y digamos, estar en el agua, ¿no? El problema Como que de se eso es la espeja, cantidad de sal ¿no? que se chupa el agua. Cecilia, ¿qué decís? Sí, como que se espeja la superficie del suelo con el cielo, ¿no? Algo así. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, hay un montón de fotos de eso, ¿no? La gente cuando va en época de lluvias se saca fotos. Es una cuestión muy, muy curiosa. Pasa algo similar en algunas marismas, porque el agua, la pendiente es muy, 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 muy pequeña, entonces puede entrar una gran cantidad de agua y todavía uno puede estar dentro del agua con 10 centímetros y estar a 1 kilómetro de la costa, ¿no? Pero es otro fenómeno, estamos hablando de cosas distintas. Pero, bueno, estas son las cuencas endorreicas, Las cuencas arreicas son las que directamente son ríos que no llegan a ningún lado. ¿Eh? Son cuencas, en realidad ahora no tengo el desaguadero Salado, por ejemplo, que viene de Mendoza y cruza por La Pampa. Ese no llega al río Colorado. Entonces, digamos, se esfuma, entre comillas, se esfuma antes de llegar al río Colorado. Si bien en algunos momentos de grandes crecientes sí puede llegar, ¿no? Pero en general, en la Patagonia tenemos estas características. Esperen, bueno, tuve que hacer esto para volver acá. Muy bien. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo de nuevo. ¿Vas tomando nota, Marce, Sí, de los que están? Muy bien. está Ahora, dale. bueno. Muy bien. Y ahora vamos a ver el ciclo hidrológico o el ciclo del agua. Esto
les vamos a pedir un trabajito acá, que es un trabajo en realidad parece más de escuela primaria. Ustedes se van a dar cuenta que el pedido tiene una cuestión así que parece, el profe me pide que haga un trabajo que en realidad le estoy ayudando a hacer a mi hijo, a alguno de ustedes que tenga hijos. La mayoría son muy jóvenes, pero seguramente habrá madres y padres en este grupo que estamos ahora. A ver, ¿es verdad? ¿La pegué? ¿Quién es papá o mamá? A ver ahí. Ahí apareció. Acá lo tengo. Yo, profe. Florencia, Fabiana. ¿Quién más? Cuenten. Yo no Florencia, soy, ¿cuánto? yo no soy papá, pero tengo un hermanito de 7 y una hermanita de 2 años, así que entiendo Casi, más o menos de lo que habla. casi más o menos los estás ayudando. Al de 7 seguramente lo estás ayudando en este momento, ¿no? A hacer las tareas de la escuela. Sí, no. Sí, Una sí. gana de que vuelvan las clases. Sí, es así, ¿qué va a ser? Y bueno, Florencia tiene a Juana de 6, también primer grado, Rocío, tu hermano también, bueno, en el mismo caso, ¿no? Bueno, y Fabiana, ¿tenés 1, 2? ¿Y de cuántos? A ver, compartamos. Cuenten, chusmeamos un poco. Sofía, hermana de 9, también ayudándola, ¿no? Sí, estamos. Bueno, vamos a hacer dos, uno de 4 y otro más grande, 16. Ya un adolescente, ¿no? Ya estamos ahí en otra etapa. A veces hay que sacarlo de la Play, ¿no? Es otra historia. Secundaria, bueno, en fin, hay que tener paciencia. Sí, les vamos a pedir un trabajito tal como este. Miren, yo les voy a mostrar esto. Van a hacer el ciclo hidrológico. El pedido no es un pedido solo para molestarlos ni para volver a la infancia, sino es para que en el momento en que ustedes hacen el trabajo, van a poder ir memorizando e ir viendo e ir colocando en distintos lugares los distintos fenómenos y los distintos procesos que se producen y los elementos que tiene un ciclo del agua, ¿sí? Les voy a dar rápidamente un ejemplo que pueden también tener en cuenta. Este es uno de los trabajos que pedimos, una compañera de ustedes de hace unos años atrás, 2017, Dayana Montiel, que hizo este trabajo, y lo hizo, fíjense, con dibujitos, buscó algunas cosas, bueno, es una obra de arte, ¿no? Es un collage muy interesante. Bueno, la idea es que ustedes hagan el ciclo del agua como quieran. Pueden pintarlo, pueden dibujarlo. Tengo otro también que hay un chico que hizo un trabajo, una acuarela, no sé por dónde la metí, pero le saqué foto, una acuarela del ciclo del agua preciosa, que también debería irla, tener una carpeta con todas las imágenes de los ciclos del agua. Pero bueno, esto se los voy a pedir como trabajo práctico, y también va a ser, digamos, un trabajo obligatorio, pero que va a ser a las veces. Ahora ya vamos a empezar a mandarle material para poder trabajar. No, para el martes no. Lo voy a mandar para el otro viernes. Pero les voy a dar 2 trabajos para el otro viernes. Así que mañana me toca trabajar un poquito. Uno más de este tipo, más de arte, y el otro, sí, lo voy a mandar por mail. Y el otro es para también hacer parecido al de los cristales, pero con un tema de fallas. Encontré un artículo muy bonito de estructuras geológicas y se los quiero compartir.
Así que, pero también para que les voy a dar un par de tips más, como para que vayan trabajándolo. ¿Ok? Muy bien, pero hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicar esto. Es muy sencillo en términos de cómo funciona el ciclo del agua. Es como el viaje de una molécula de agua desde el mar hasta volver al mar. Entonces, lo primero para que se mueva una molécula de agua del mar hacia la atmósfera, debe evaporarse, básicamente. Entonces, el agua al calentarse se evapora, se evapora. Esta evaporación, fíjense las cantidades anuales, 320.000 kilómetros cúbicos de agua. Esto es como 320.000 millones de litros que salen del mar, que se evaporan del mar y van a parar a la atmósfera. Obviamente esta agua evaporada forma las nubes, forma todo el sistema que estuvimos charlando la clase pasada, y vuelve y precipita tanto en forma de agua como también precipita en forma de nieve. Precipita en la Antártida, precipita en las altas montañas, precipita en la tierra y precipita obviamente en el mar. Entonces, pero la cantidad que precipita en el mar, por los estudios realizados, es un poco menor que la que precipita en la tierra. Proporcionalmente, precipita más agua a la tierra o a los continentes que al mar. Porque del mar, de la tierra, también hay evaporación. Es ciertamente lógico, ¿no?, que esto ocurra. Y la evaporación de los continentes no solamente es la propia evaporación por el calentamiento de la tierra que tiene agua y que la evapora, sino también de las plantas y de los animales. A esta evaporación de plantas y animales la llamamos evapotranspiración, porque suman los dos fenómenos, tanto la evaporación como la transpiración de los animales. Ustedes algún día de frío habrán salido a correr, o habrán estado haciendo gimnasia al aire libre, habrán estado haciendo gimnasia y si se quedan quietos y están transpirados, van a ver que de ustedes sale un poco de vapor, ¿no? Esto seguramente lo han visto. O cuando en pleno invierno están respirando y el agua que sale, el aire que sale se condensa, aire caliente, se condensa porque se enfría. Al enfriarse, lo que charlábamos la clase pasada, al enfriarse se comprime y al comprimirse cambian las condiciones de retención de humedad, con lo cual aparecen las gotitas de agua. Ahora, una vez que cuando cae el agua al océano, no pasa nada, cae sobre el océano y poco más. Enseguida se produce, digamos, el intercambio entre el agua salada y el agua dulce. Porque démonos cuenta que lo que se eleva es agua, en principio, agua dulce, agua sin sales. En realidad no es tan así. Algunas sales pueden subir en sectores donde la evaporación es muy fuerte o muy repentina. Además también tengan en cuenta que se produce a veces en tormentas, el agua produce, las olas producen el spray, y ese spray sube por el viento,